Seguimos estudiando la Iglesia y sociedad y seguimos estudiando los ejemplos históricos de la relación entre Iglesia y sociedad. Y estamos ahora ya en los siglos de 17 al 19, habiendo visto los primeros siglos, 2 y 3, y habiendo empezado los siglos 17 y 19 con dos movimientos, la ortodoxia protestante y el pietismo. Hoy veremos otros movimientos que están relacionados con los anteriores, algunos, y por ejemplo, lo que sigue es la Ilustración. La Ilustración no es un movimiento religioso, es un movimiento social, un movimiento filosófico, un movimiento científico, pero afectó el mundo religioso, el mundo de la teología, el mundo de la iglesia. La Ilustración terminó siendo la fe racional, al fin de cuentas, y es como en el mundo teológico es el paso lógico de la ortodoxia protestante a la mentalidad de la Ilustración. Era normal, era natural, se esperaba. Es esa fe por escrito, esa fe expresada en documentos oficiales con énfasis en la explicación de las doctrinas, terminó siendo racional. Y la Ilustración le dio como la bendición, digamos. Y eso vendrá a convertirse más adelante en lo que sería el liberalismo teológico. Pero antes de pasar ahí, vamos a ver el movimiento que fue una reacción, una especie de reacción a la Ilustración, que es un movimiento no muy conocido y no muy estudiado, que es el romanticismo. Normalmente asociamos el romanticismo como un movimiento artístico, un movimiento relacionado con la música, famosos compositores musicales que estaban también reaccionando a lo clásico, que era muy cuadrado, digamos. Pero el romanticismo como una filosofía o como un movimiento del mundo religioso también se dio. Era una especie de reacción en contra de la Ilustración. Y el personaje que sobresale aquí es el que se le ha llamado el padre del liberalismo, aunque en realidad no es tanto el padre del liberalismo. Él es un romántico. Es el famoso Schleiermacher, el teólogo, pastor, profesor, muy involucrado en varias cosas, un personaje interesante, muy interesante. Él trataba de combinar lo mejor del mundo científico, objetivo, de la ciencia, con la fe cristiana propiamente. La fe como sentimiento, pero no sentimiento en el sentido de que hoy conocemos como el movimiento pentecostal o la posmodernidad, el sentimiento en aquel contexto, que era una reacción a la fe racional de la Ilustración. Entonces, Schleiermacher era un profesor de teología, era un teólogo que escribía, era un pastor que ejercía su ministerio pastoral tratando de integrar. Es un personaje interesante, Schleiermacher. Y en cierto modo, él, mientras la Ilustración era parte de la cultura, la acomodación a la cultura, Schleiermacher era a medio camino, ni acomodado totalmente, ni aislado totalmente. Una cuestión bastante interesante. De hecho, hay que volver a estudiar a Schleiermacher para tratar de entenderlo y recuperar esa faceta de él y del movimiento romántico, del cual creo que algún sector de la iglesia ha heredado algo también. Pero luego está el propio liberalismo teológico, que es la expresión teológica más específica de este periodo. El liberalismo teológico es lo más acomodado a la cultura en esta época. Esto viene en el siglo XIX, particularmente ahí se desarrolla. Entonces, tal vez no es tanto Schleiermacher el padre del liberalismo teológico, sino más bien son filósofos alemanes. Kant y Hegel serían los padres, aunque ellos no eran teólogos, pero son los que dan la idea. Se vuelve muy racional, más que racional, se vuelve racionalista la fe. Y eso va de acuerdo a la cultura, no a la cultura popular de la Europa del siglo XIX, sino a la cultura académica, a la cultura científica. Por ahí está el acomodamiento, digamos, del liberalismo. Entonces se racionalizó todo.
y ya tenemos una idea de cómo era eso, ¿no? La Biblia se estudió como un libro histórico, como el producto de una cultura y se le quita ese ropaje, ¿no? Esa aureola de revelación y todo lo demás. La persona de Cristo también, por supuesto, viene siendo reducido a un ser humano sobresaliente. La búsqueda del Jesús histórico, tratando de aplicar criterios científicos para esa búsqueda, la crítica, la alta crítica, que es más literaria, la baja crítica, que es más textual. Bueno, todo eso es producto de eso y es parte de la época. Y por último, la reacción, que es el último movimiento que vamos a ver, que viene a finales del siglo XIX, que es lo que llamamos fundamentalismo, que se establece realmente a principios del siglo XX, pero vienen sus ideas ahí. Es el fundamentalismo evangélico, que de nuevo es fe contra cultura, reacciona en contra de, y viene el aislamiento en cierto modo. El fundamentalismo nace como un movimiento de reacción al liberalismo y es una buena reacción, porque se hace énfasis en los fundamentos, por eso se llama fundamentalismo, pero con el correr del tiempo se convirtió en un movimiento realmente antisocial, anti todo, anticiencia, antifilosofía, anti-movimientos sociales, anticultura, en fin, anti. Y esa es la herencia nuestra. Si juntamos el pietismo que ya estudiamos con el fundamentalismo de ahora, tenemos una herencia evangélica muy aislacionista. El mundo no nos importa la iglesia, nos importa nosotros. Y toda la relación con el mundo es un mal necesario, porque no nos queda otra. Así que esa es nuestra herencia y en parte contra eso tenemos que luchar. Pero hay buenos ejemplos, ya vimos algunos ejemplos, y uno de los que yo estoy ahí rescatando es justamente este personaje, Schleiermacher, y lo que él representaba. Y bien, terminamos nuestro estudio de los ejemplos históricos y por supuesto vamos a entrar, además, cuando avancemos en el estudio vamos a entrar a la parte ya contemporánea también.